las charlas sobre proceso editorial, en este caso del manuscrito al libro. Y era una charla que sí que tenía ganas de dar, sí que creo que podía ser interesante. Y la quería dar, entre otras cosas, porque hay partes que incluso cuando yo empecé con el tema editorial, con el tema de publicación, me encontré con problemas que no sabía que los tenía, porque aquí el principal problema aquí es que no vas a saber que tienes un problema hasta que el problema se haya salvado. Yo tuve suerte, me entendí con otras personas que ya habían pasado por ello y que me fueron orientando un poco antes de que el problema fuera demasiado gordo. Pero bueno, vamos a ver, estamos partiendo de que ya hemos hecho la parte difícil, ¿no? Ya tenemos un manuscrito, tenemos una novela terminada, un libro de poemas, de recetas, lo que sea. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos llevar eso de alguna forma a que esté publicado, a que tenga acceso el público. No es lo mismo publicado que editado que distribuido, ¿vale? Vamos a hablar de algo para que esté ya al acceso del público. La distribución pues puede ser mayor o menor, pero es otro camino distinto, digamos. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con que de pronto tengo un manuscrito en las manos y no sé qué hacer con él. Yo recuerdo, si no me equivoco, fue Laura Espido Freire, nos contaba en una reunión que tuvimos hace unos años con ella, nos contaba cómo ella mandaba los libros, no quiero equivocarme que no fuera Laura, pero creo que sí, con confeti entre las páginas, cuando nos mandaba las editoriales, nos mandaba con confeti entre las páginas, apuntando en qué páginas tienen confeti. Y decía que muchas veces cuando le devolvían el manuscrito, el confeti seguía en las mismas páginas. Es decir, era una forma de comprobar que nadie había abierto ese libro. Ya no estoy seguro de que fuera la página. Bueno, supongamos que sí. Fue hace muchos años, en los talleres de Illescas. Bueno, pues cuando tienes un manuscrito, para ti es maravilloso, como va a decir, para ti es maravilloso, si no lo mandas a ningún sitio, pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos a todas las convocatorias de editoriales que hagan recepción de manuscritos? ¿Lo mandamos a los concursos? ¿Qué hacemos con ello? Pues aquí nos encontramos con un problema gordo. ¿Cuál es el problema? Si yo envío esto, no tiene por qué ocurrir y nunca va a ocurrir. Pero ¿y si sí? Como dice José Mota, ¿no? ¿Y si sí? Resulta que yo mando un manuscrito a una editorial. Imaginemos que la editorial le gusta el manuscrito, pero no quiere hablar conmigo. Coge el manuscrito y lo publica. Lo publica con otro nombre, lo publica a su nombre y ya está. ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo yo para demostrar que ese manuscrito es mío? Bueno, pues este es el primer base, ¿no? Es decir, oye, y hay mucha gente que de verdad parte de ese miedo, es decir, ostras, voy a mandar el manuscrito, pero ¿qué me asegura a mí que nadie vaya a copiarme, porque no me vayan a coger a mis personajes, o que vayan a inspirarse en el manuscrito y vayan a escribir otra obra? ¿Cómo lo voy a proteger? Bueno, pues yo, por contacto con otro amigo que ya había publicado su libro, etcétera, etcétera, cuando escribí el primer libro, a ellos, mi primera opción o mi primera tendencia fue registrarlo. Entonces, pero como soy así como soy, porque a ellos lo escribí a finales de 2024, en 2024 yo tuve la idea o la premisa, ¿no? De decir, bueno, pues antes de que acabe el año voy a publicar un libro. ¿Por qué motivo? Pues porque ya había tenido un hijo y ya había plantado un árbol. Me falta publicar un libro. Pues antes de que acabe el año voy a publicar un libro. En principio iba a ser eso, iba a publicar un libro. Esa era mi finalidad. Había estado viendo la forma de publicación con Amazon, muy cómoda, muy sencilla. En teoría, luego vinieron los baches. Pero bueno, la idea era esa. Y entonces empecé a verlo. Claro, el problema es que yo esto lo pensé en diciembre de 2024. Entonces dije, tengo poco tiempo para publicar un libro,
no tengo experiencia escribiendo libros, yo antes escribía sobre todo poesía y luego empecé a escribir relatos breves. Y dije, pues vamos a hacer, digamos, la forma fácil, que es escribir un libro de relatos. ¿Por qué? Porque si escribo 15, 20 relatos, que puedo escribir uno por día, pues en 15, 20 días tengo un libro de relatos. Y ese fue el punto de partida de Aelius. Empecé a escribir un primer relato sobre un niño que iba a casa de su abuelo, y un reloj, y no sé qué. Bueno, los padres se iban de crucero por ahí, el niño había suspendido y entonces se quedaba castigado, ¿no? Era pues como aquella frase de las bicicletas son para el verano, sí, los aprobados para septiembre. Pues, y entonces pues ese fue el punto de partida. ¿Qué pasó? Pues que el primer relato bien, normalito, empecé el segundo relato y cuando llevaba 60 páginas del segundo relato dije, igual no es un relato corto. Y es que, bueno, pues a ellos me enredó a mí. La idea original era un relato muy sencillo, muy básico, un relato corto, con sus gracietas de conexión que están en el libro, aunque como nadie ha leído los relatos, pues no tiene ningún sentido, pero está conectado con los otros relatos del libro por detalles sutiles que como los otros relatos no se han publicado, pues nadie los conocerá nunca. De hecho, creo que ya ni siquiera yo tengo los otros relatos. Así que ya no hay evidencia de ello. Pero bueno, entonces, claro, yo iba con ese libro. Vale, tengo mi libro de Aelius. Como quería publicarlo antes de acabar el año, pues directamente lo publiqué. Oye, ISBN me ha copiado cosa de Amazon, el libro escrito con el ISBN de Amazon y publicado. Fecha de publicación oficial, el 30 de diciembre de 2024. Yo conseguí, publiqué el libro antes de acabar el año. Bien, lo publiqué. Claro, después de eso empecé a pensar en las cosas que me había dicho este amigo mío y él me decía que él lo primero que hizo con su libro, de hecho recuerdo cuando lo hizo, porque habló conmigo antes de tal y durante, fue registrar la obra. Es decir, en el registro de la propiedad intelectual, tú acudes, llevas tu copia del libro, electrónica, en papel, como la pila en cada foto, creo que ya es electrónica en cada foto. Y con eso ellos extienden una especie de documento en el cual figura que tú eres el autor de esta obra y queda vinculado. Si alguien a partir de ese momento dice que esa obra es suya, tú tienes un documento que acredita que es tuya. Lo cual suena no es muy caro hacer no es muy caro levantar este acta, cuesta 13, 14 euros y vale siempre. Registrar la propiedad intelectual, esto es tu propiedad intelectual hasta siempre. Hasta siempre, no hasta que pase a dominio público. Lo cual ocurre en España 70 años después de la muerte del autor. Pero esos son los derechos de autor. Los derechos de autor no nacen de que tú la hayas registrado. Esos los tienes como autor. El registro es una prueba si tienes que oponerla contra alguien de que el libro es tuyo. Y la verdad que se portaron muy bien la gente del registro, yo hablo del registro de Madrid, que es donde resido, y me dijeron, si ya has publicado la obra, ¿para qué la vas a registrar? Y dije, bueno, pues para que tengáis un registro. Si te piden una prueba, la tienes publicada desde esta fecha. Desde el 30 de diciembre de 2024 figura que esta obra es tuya. Ya que más da que la registres o no, tienes toda la fuerza probatoria. Y en ese momento yo dije, anda, pues qué tontería lo del registro de la obra. Pobrecillo que amigo, le han dado esos 13, 14 euros. Pues no es ninguna tontería. Y lo he comprendido hace no tanto tiempo que ha quedado todo totalmente claro. Es decir, primero, el registro de la obra no es cosa del editorial, no la hace el editor, la hace el autor. ¿Por qué? Porque garantiza los derechos de ese autor. Y precisamente garantiza los derechos de ese autor cuando ese autor está buscando una editorial, cuando ese autor está publicando contenido, fragmentos, por ejemplo, en redes sociales, para dar a conocer su obra. Que nadie coja esos fragmentos y los haga pasar por suyos, por ejemplo. Y ese registro protege hasta la publicación de la obra. Protege siempre,
pero su verdadero contenido es la publicación, porque a partir de la publicación ya existe esa publicación. No has registrado la obra, la has mandado a la editorial y justo has dado con la única editorial tan pirata, ninguna lo hace, pero justo has dado con la única tan pirata que coge tu obra y la publica en ellos con su nombre. ¡Hala, qué fastidio! ¿Qué hago? Hombre, tú tienes otras formas de prueba. Seguramente tienes borradores desde cuando empezaste, con su fecha electrónica, que eso también es válido. Tienes un montón de pruebas, pero ya tienes tú que probar. No, esta obra que ellos han publicado como suya, en realidad es mía. Y eres tú quien lo tiene que publicar. Si tú tienes un registro hecho, previamente, son ellos los que si quieren publicarla tienen que demostrar que es de ellos. Porque tú ya tienes el registro hecho, ya tienes una prueba de peso. Equivalente a un acta notarial, solo que más barato. Que ir a un notario y decir, oye, fírmame que yo he escrito este libro. Le puedo registrar que eres propietario de Sol, una señora de Galicia que lo ha hecho. Así que bueno, y ya cada uno en el notario puede registrar lo que quiera. Vale, entonces, la parte del registro tiene esa importancia. Tiene una importancia previa a la publicación. Vale, pues yo he mencionado la publicación en Amazon, he mencionado el ISBN gratuito de Amazon. Qué guay, el ISBN gratuito de Amazon. Pues yo lo he usado. Cuando yo empecé a publicar los libros, los míos lo hice con el ISBN gratuito de Amazon, tengo 2 o 3 publicados así, hasta que montamos la editorial y entonces ya empezaron a salir con los ISBNs propios de la editorial. Incluso después de eso, tengo un libro publicado con la editorial en funcionamiento con el ISBN gratuito de Amazon. Pero por una cuestión absurda, fue un libro que se publicó con doble portada. Entonces dije, no voy a gastar, entre comillas, 2 ISBNs para el mismo libro, si solo cambia la portada. Se publicó con esta portada pues, para que pudiera venderse como libro dentro de una colección y fuera de la colección. Porque ese es el libro de cocina y después se puede, dentro de la saga de Infiltración Friki tiene su papel, pero fuera de la saga es un libro de cocina gracioso, pero un libro de cocina para quien lo quiera. No hace falta estar leyendo otros libros ni ser especialmente, si hay que ser friki, para que te guste. Pero bueno, las recetas no están muy ricas, casi todas. Eso lo dejo para que lean. Bueno, pero ahí está. Entonces, vale, publicamos con el ISBN gratuito de Amazon. ¿Por qué? Pues porque un ISBN cuesta el precio de la agencia de ISBN 45 euros. Lo que voy a aclarar lo que es el ISBN. El ISBN es un código único, irreemplazable, infalsificable. Es un código que identifica a un libro en el sistema español. Es decir, todos los libros con ISBN español, hay ISBN francés, hay cada generación tiene los suyos. Pero ese ISBN es la identidad de un libro, para siempre. No se va a cambiar, no se le va a dar luego a otro libro, no se van a confundir. Pues, iba a decir como un DNI, pero no, porque el DNI sí que se recicla. Va más allá, ¿vale? Es un código único. Sirve para la distribución, es decir, las librerías van a localizarlo por el ISBN. Las distribuidoras, si las hay, van a localizarlo por el ISBN. Los clientes pueden buscar un libro por el ISBN. Es un número de identidad. ¿Por qué? Pues porque los títulos muchas veces incluso se solapan. Eso es otro problema que luego hablaremos. El título del libro puede generar muchos conflictos, yo tengo mis truquitos y algunos salen bien y otros no han salido tan bien. Pero bueno. La idea es que el ISBN sea un código. Cuando optas por un ISBN de Amazon, es un código que solo funciona en Amazon. Es decir, ninguna librería va a encontrar un libro con un ISBN que sea de Amazon, porque no están en el mismo registro. ¿Es un problema? No necesariamente. Tú puedes tener el libro con ISBN de Amazon y funciona muy bien si lo que quieres es autopublicar. Ese es uno de los grandes dilemas por los cuales está esta charla también. La diferencia entre autopublicar o publicar con una editorial, que no son siempre las que pensamos. A lo mejor no hay tanta diferencia o a lo mejor es más, dependiendo de lo que nos interese realmente. Pero bueno, el ISBN de Amazon es el favorito de la gente que autopublica. ¿Por qué? Porque es gratis. Es sencillo, porque es gratis y porque está en una plataforma enorme.
Y a priori, para un autopublicado que está empezando, no le supone ningún problema. Pongo el ISBN de Amazon, gratuito, y ya está. Publico mi libro, no tengo que pagar el ISBN. Sí que tengo que hacer otras cosas, que ahora hablaremos de ello, pero lo tengo publicado. Y es cierto, si tu intención es publicar en Amazon, lo tienes publicado y está perfectamente publicado. ¿Cuál es el problema? Pues lo que digo, una librería jamás va a poder listar tu libro, porque no está registrado en el ISBN, no lo van a encontrar lo que busquen. Nadie va a poder localizar realmente qué está pasando con este libro. Con lo cual, pues ahí es donde surge el problema, si es que es un problema. Como digo, si tú dices, mira, yo quiero que mi libro se venda por Amazon, quiero venderlo yo, porque pido de 10 en 10 y los vendo yo en las charlas o la presentación, y ya está. Y puedes vivir toda la vida perfectamente vendiendo tus libros, sin ningún problema, no hay ningún problema de eso. No hay ningún problema mientras hayas cumplido con lo que realmente es una obligación legal en España. Porque el ISBN es obligatorio para obras publicadas en España. Cuando publicas a través de Amazon, se considera que tu obra no se ha publicado en España, aunque esté disponible en España, no está publicada en España. De ahí empiezan a haber los problemas. Pero, aunque tú la publiques con el ISBN de Amazon, sí que viene un problema detrás. Y es, no un problema, es el mismo que tendrías si lo publicas con el ISBN. Quiero decir, te quitas sin pagar el ISBN, no estás perdiendo más que cierta parte de la visibilidad. Cuando tú tienes el libro publicado, en España se puede comprar tu libro para venderlo, se distribuye en España, tú tienes la obligación legal de realizar el depósito legal. ¿Qué es el depósito legal? Pues el depósito legal es 4 ejemplares, se supone que es entre 2 y 4. Yo no he visto en ningún sitio donde sea menos de 4. Y tampoco donde sea más, es decir, todas partes tienen 4. Yo lo he visto, lo he hecho en Madrid, lo he hecho en Toledo, y he visto en otros sitios, aunque no lo he hecho. ¿Vale? La editorial está ahí en Toledo, en Yesca, está puesta la editorial, y yo como ciudadano de la Comunidad de Madrid, pues cuando he publicado por Amazon, he tenido que hacerlo en Madrid. Pues son los dos que más compro. Pues bien, el depósito legal son 4 libros que tienes que entregar en formato físico, terminados, en la que el libro está publicado. Tienes 3 meses, creo recordar, desde que solicitas el ISBN para entregar los ejemplares. Y esos ejemplares se conservan 2 en la Biblioteca Nacional y 2 en la Biblioteca Provincial. Esto es importante, no son ejemplares de consulta. Sí, yo me hizo mucha ilusión con lo que digo, que mi libro va a estar en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Provincial. No fui a la Nacional porque es más complicado, pero fui a la Biblioteca Provincial a buscar mi libro y dije, bueno, tu libro está aquí, en depósito, tenemos el depósito legal de tu libro, pero no son de consulta. Si quieres que estén de consulta, tienes que traernos tú más ejemplares para que estén de consulta. Y vale, y yo hice ejemplares. La Biblioteca Provincial de Toledo tiene ejemplares de infiltración cero. Pero eso lo llevo yo. Y algunos otros no se lo dan. Eso por un lado. Y esto, en principio, era así hasta 2013. En 2013, además de esto, se introduce una nueva obligación. 2013 o 2023 ya no lo tengo. Creo que fue 2013. Se introdujo una nueva obligación que era, además de depositar físicamente 4 ejemplares del depósito, tienes que depositar electrónicamente el libro en formato electrónico en la Biblioteca Nacional. Es una plataforma que tienen donde tú subes el libro y lo comprueban. Y comprueban que sea el mismo y que esté igual. Lo digo porque hace poco a mí me mandaron un correo diciendo el libro que ha subido no coincide. Luego miré y había subido un borrador previo con menos páginas. Me imagino que solo contaron las páginas, pero comparado estaba. Es decir, habían comparado que efectivamente no era el mismo libro que había subido a la Biblioteca Nacional que el que había entregado físico. Y hay muchas, claro. Es decir, el no cumplir con estos requisitos conlleva multas y no son baratas. Entonces, conviene todo lo que se publique tenerlo así. Se puede regularizar si no te lo han reclamado. A ver, en principio el tema de la multa es delicado.
¿vale? Es verdad que te pueden multar desde el minuto 1, pero no pueden hacerlo. Lo normal es que si detectan el error, te lo informen y si no lo subsanas, te multen. Aunque te podrían multar directamente, no es lo más habitual, porque no quieren tanto la multa como tenerlo regularizado, como que mañana esté hecho. Entonces, bueno, pues tú puedes, y si vas a mantener el setup, pues no hay problema. Hay gente que dice, claro, pues que si lo hago ahora, les voy a decir que no lo había hecho, porque el depósito electrónico en la Biblioteca Nacional tiene que hacerse previo a la publicación. Ese sí es obligatorio, que antes de publicarlo esté hecho. Por eso es electrónico. Es decir, el otro puede estar ya publicado cuando lleva los ejemplares, tienes 3 meses desde la obtención del ISBN. El de la Biblioteca Nacional es electrónico y tiene que estar, antes de que el libro esté en circulación, tiene que tener ellos la copia digital. Es relativamente sencillo subirlo, tienes que darte de alta, que es un poco de jaleo, pero técnicamente se puede hacer. Y ya está. Con esos 4 pasos tenemos nuestro libro publicado en Amazon o en donde sea. Lo tenemos publicado y de forma legal. Claro, estos 4 pasos, que así yo he contado un poco rápido y un poco a vuela pluma, son sencillos de contar, no son muy difíciles de gestionar. Es decir, al final, pues oye, tienes que rellenar una serie de datos, hay algunos que hay que buscar, sobre todo cuando catalogas en qué categoría va tu libro, etcétera, etcétera. Pero se puede hacer, no tiene un problema muy grande. Claro, ¿cuál es el problema? Son horas. Son horas delante del ordenador para cuadrarlo todo, para hacer bien los formularios, horas para subirlo, horas de irte al depósito legal que te toque, si es el de Toledo o de Madrid, a dejar los libros, etcétera, etcétera. Y ahí llegamos, pues, digamos a la línea, ¿no? La línea en la arena entre autopublico o busco editorial. Pues bueno, pues ahí estaría esa línea en la arena. Si autopublico, pues me toca a mí hacer todo esto. Me toca pagar los 45 euros de ISBN o coger el gratuito de Amazon, me toca hacerme yo las copias y llevarlas al depósito legal, me toca gestionar esto, me toca la maquetación, en fin, una serie de cuestiones que nunca vas a estar exento de hacerlas, pero puede hacerlas el autor o puede hacerlas el editor. En la editorial no, la editorial hace todo esto y lo hace pues, con bastante menos coste de tiempo, porque estamos más habituados a hacerlo. Yo lo he hecho ya unas cuantas veces y ya más o menos me lo sé. Las editoriales grandes, sin duda, pues lo hacen automático. Y a lo mejor ellos cada vez van una vez a la semana al depósito legal y llevan 50 libros distintos de depósito y ya está. Oye, cada uno luego pues, según nuestras posibilidades. Ese es otro problema. Autoedición, bien. Editorial, bien. Ahora, ¿qué pasa con todo lo que tenemos en medio? Es decir, hay muchas, lo que llaman editoriales de autoedición o algo así. A ver, esto es como todo. No es que esté mal siempre que las personas sepan lo que están haciendo. Es decir, no sería mi primera opción. ¿Por qué? Pues porque una editorial de autoedición, muchas de ellas, cada vez que hay que separar. Una editorial de autoedición puede ser algo serio o puede ser otra cosa. Pero muchas de ellas, por desgracia, no son algo serio. Muchas de ellas se tienen que caer en serio. Soy una imprenta, yo te edito tu libro, tú me pagas por editar el libro y me pagas un buen dinero y ya está, y tú te llevas el libro y tú lo vendes como puedes. Técnicamente hablando, es verdad que están haciendo una serie de funciones. Están haciendo la gestión del ISBN, del depósito legal, de llevar el libro, la parte electrónica, todo esto. Y es verdad que esas gestiones pues, puede ser que las cobren. Claro, no te cobran 100 o 200 euros por las gestiones, te cobran 1000 o 2000 euros por las gestiones. Entonces, entramos ya en un terreno un poco, oye, es que igual lo que estás haciendo es venderme mi sueño y venderme mis sueños va un poco feo, porque mi sueño es mío. Por eso digo, una cosa es que tú supieras que te estás diciendo, oye, tengo que pagar 200 euros para estas gestiones. Igual que
por ejemplo, si vas a una editorial grande de autoedición, de verdad, de autoedición. Pues oye, sí, tienes que pagar 300 euros porque te va a hacer la portada este ilustrador, cobra su dinero, te va a hacer las traducciones esta persona, y esos servicios, y las editoriales de autoedición, estoy hablando siempre de autoedición, se pagan. Vale, pero sé lo que estoy pagando y sé por qué lo estoy pagando. Si tú me dices que me vas a editar el libro y que lo voy a pagar yo, pues tengo que saber qué es lo que estoy pagando. Si me dices que voy a pagar 200 euros y mi libro se va a editar, pues a lo mejor me parece bien, o a lo mejor no. Pero si me dices que vas a cobrar 3.000 euros porque mi libro es una maravilla y así yo pongo 3.000 euros y tú pones 3.000 euros, oiga, es que en realidad esto cuesta 300, no 3.000. Entonces, no es que cada uno, no estamos editando, no es coedición, que también las hay, ¿no? Entre de coedición. No, esto no es una coedición, esto está editando el libro y además lo estoy pagando. Entonces hay que tener mucho cuidado con dónde nos metemos, lo que digo, por saber en qué nos metemos. Yo puedo decidir, oye, mira, prefiero no volver a pegarme el paseo al depósito legal, no volver a hacer esto, no volver a hacer esto. Te pago 200 euros y lo haces tú. Si sé lo que estoy pagando, puedo elegir si lo compro o no. Si no sé lo que estoy pagando, una editorial como editorial pura, no va a caer en eso. Una editorial, oye, pues me negociará conmigo lo que yo cobro, negociará mis derechos de autor por el libro, negociará mi porcentaje, normalmente es un 10%, las regalías son para los derechos del autor. Bueno, normalmente es eso. De hecho, normalmente no comúnmente. No quiere decir que sea siempre eso, ni que sea lo más frecuente. Ya sé que en muchos casos están en el 5 o en el 7%. Yo para cuestiones de ediciones he estado mirando y creo que podríamos incluso llegar al 15% en determinados libros. Es una inversión, es un riesgo, pero bueno, es que es un 15%, no vamos a ser tan ingenuos de decir frente a un 85% del editor, no. El editor tiene, o sea, en ese 85% está el editor, está el impresor, está todos los gastos intermedios. Pero bueno, es una apuesta, es la editorial la que hace la apuesta por el libro. Y puede pedir un compromiso de cierto tipo, oye, tienes que venir a promocionarlo, tienes que hacer tal, pero se está apostando, si va a ganar dinero con ello, está apostando. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, también hay que ver un poco cómo lo queremos enfocar. Pero claro, la idea es no caer en la trampa, porque sinceramente, y ahora es cuando tiro piedras al tejado de las editoriales, una de las pequeñas como la mía, sinceramente, la opción de autoedición existe. Cualquier persona puede autoeditar su libro. ¿Le va a llevar un tiempo? Sí. ¿Va a tener que pasarse una semana para hacer los registros, los depósitos legales, los no sé qué, los cuantos? Sí. Pero en autoedición, con depósitos legales y todo, a lo mejor te cuesta 100 euros publicar un libro. Contando con el pago del ISBN en español, si no, pues el de Amazon es perfectamente válido, y con los 4 ejemplares que dejes un depósito legal. Y alguno extra que quieras dejar tú en la biblioteca de tu pueblo para que la gente pueda ir a consultar tu libro porque te hace ilusión. Vale, entonces, es una cuestión lógica. Claro, si yo lo puedo hacer por 100 euros y una semana de tiempo, pues a lo mejor no te interesa pagar 2.000 euros para que me lo haga otra persona. Pero lo que digo, eso estamos hablando de coedición o de, me da igual la palabra que pongan, el nombre que se le ponga. Ahora estamos hablando de una imprenta, como mucho, que se está aprovechando del escritor de los escritores. Eso sí se imprenta aquí, a veces ni siquiera por el resto de la vida, porque es más barato imprimir en otro sitio que imprimir. Es decir, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Está mal? Ahora ya hablo como abogado. Está mal si las dos partes no saben lo que se están haciendo. Y si yo te lo explico claro, oye, mira, vas a pagar 2.000 euros. ¿En concepto de qué? Pues mira, en concepto de que haga esto, 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 y una tirada de 1.000 libros. Bueno, pues tirada de 1.000 libros míos, 1.000 euros, si me parece que puedo venderlos o que tal, y que se van a distribuir, pues me parece que está bien. Oye, mira, no es lo que yo quiero, no está a mi gusto, no es lo que buscaría. Bueno, pues puedo decir, pues lo dejo aquí. El problema es cuando no sabemos realmente lo que nos están haciendo.
Yo he estado en procesos de estas situaciones recreatorios, con concursos que resultaron no ser tal concurso y sino una aceptación de manuscritos encubierta. Y claro, tu libro es una maravilla, te lo voy a publicar, solo que me tienes que pagar la mitad, que es tanto. Ostras, primero no es la mitad, es más del doble. Y segundo, si no es tanta maravilla, vamos a medias, vamos a hacer algo para que no, ya, pero es que esto funciona así. No funciona así. O sea, si yo he ganado un concurso, publica mi libro, por ejemplo, me parecería una idea buena. Oye, he ganado un concurso, publica mi libro. Oye, he ganado un concurso, publica el plan. Oye, estoy entre los finalistas, o de verdad valoran mi libro, corre tú el riesgo. No me des los 200 euros que a lo mejor cuesta hacerlo. Hazlo tú, que sabes hacerlo y que tienes la infraestructura para llevarlo a cabo. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Que más o menos creo que es lo que teníamos. Bueno, pues muchas gracias y espero que os haya gustado la charla y nos vemos el viernes que viene.